Hola, hola. Buenas tardes a todos. Que Dios le bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes en este lugar. Estoy acomodando el micrófono que me tira. Hola, hola. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Allá atrás? ¿Bien? Bueno. Muy bien, como les decía, le queremos dar nuevamente la bienvenida a cada persona en esta noche que ha decidido, pero sabemos que Dios también lo ha traído a este lugar para escuchar su palabra, para adorar, para pasar este tiempo hermoso de comunión. Estamos en una serie que hoy tenía la idea de terminar con un último tema, pero bueno, cuando me puse a estudiar y cuando empecé a armarlo, me va a llevar 2 domingos, es decir, el domingo que viene vamos a terminar para no ser tan largo. Y hoy vamos a ver, estamos viendo cómo diseñar nuestra vida, cómo diseñar nuestro año, y estuvimos viendo de distintos puntos de vista cómo diseñar la vida que tenemos, que vivimos aquí sobre la tierra. Y hoy quería terminar con este tema, que lo vamos a terminar el domingo que viene, pero el tema en esta noche es diseñar el año o la vida desde la sumisión a la voluntad de Dios. Repito, diseñar el año o diseñar la vida desde la sumisión a la voluntad de Dios. Vamos a Santiago, capítulo 4. Va a ser nuestro texto base en esta noche. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17. Dice así la palabra de Dios: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estaba pensando que muy pocas frases cristianas son adoptadas por la cultura o por el mundo. Y esta frase que hemos leído, si el Señor quiere, si Dios quiere, es una de ellas, ¿no? Decimos o escuchamos con frecuencia de las personas, de nosotros mismos, si Dios quiere, o le preguntás, ¿cómo andás? Y andamos como Dios quiere, te dicen. Y es una frase muy común, muy corriente en nuestros labios, en la gente, en la vida popular. Ahora, esta frase, si Dios quiere, es una frase, como nosotros decimos, una frase cliché, es una frase que frecuentemente se usa en nuestra cultura, es una costumbre. Pero la gente, y ni siquiera a veces nosotros, realmente reflexionamos o pensamos en lo que estamos diciendo. Muchas veces no llegamos a dimensionar lo que significa esa frase, qué es lo que implica, qué aplicaciones tiene esa frase sobre nuestras vidas. El problema, ¿cuál es el problema? Es que hablamos de una manera, pero vivimos de otra. Decimos, si Dios quiere, haré esto o lo otro. Si Dios quiere, pero vivimos en definitiva como yo quiero. Y por eso Santiago quiere decirnos algo, que esta frase, más que una frase de cliché, es una frase que es una declaración de vida y debe ser una actitud de vida. Este pasaje que hemos leído aquí en Santiago plantea el problema de que había hombres
que planeaban su vida sin tener en cuenta a Dios. Ese es el mensaje central de este pasaje. Santiago expone a personas que estaban planeando su vida sin tener en cuenta a Dios. Y Santiago lo que aquí condena es una actitud, porque el problema no está en planificar, no está mal planificar, además, es bíblico planificar. El problema no estaba en planificar, el problema está en planificar sin tener en cuenta a Dios. Y esa es la actitud que Santiago condena, y esa es la actitud que Santiago nos manda a desarraigar de nuestros corazones, porque ya al final, en el versículo 16, él dice que esa actitud proviene de un corazón arrogante, de un corazón orgulloso. Entonces, no está mal planificar. Vamos a ver que tenemos que planificar. El problema es cuando planificamos nuestra vida sin tener en cuenta a Dios. Y esa es la actitud que Santiago condena y que nos va a motivar a sacar, a erradicar de nuestro corazón. Entonces, en este pasaje vamos a ver 3 principios que nos van a ayudar a incluir a Dios en nuestros planes. En este pasaje tenemos 3 principios que nos van a ayudar a incluir o a empezar a incluir a Dios en nuestros planes. Hoy vamos a ver solamente el primero. Y el domingo que viene, si Dios quiere, vamos a ver los otros 2. Entonces, el primer principio que nos permite incluir a Dios en nuestros planes es la sensatez. Es decir, Santiago dice, usted tiene que volver a la sensatez. Empieza el versículo 13 diciendo, vamos ahora. Vamos ahora. Y ese es un término que no aparece en el Nuevo Testamento, solamente aparece acá en Santiago, en este versículo 13, y también aparece en el capítulo 5, versículo 1, cuando dice, vamos ahora ricos. Son las 2 únicas maneras, los 2 únicos lugares donde aparece esta frase. Y esta frase era utilizada para introducir palabras duras, punzantes, y es un tono parecido a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan cuando los profetas del Antiguo Testamento decían, ¡ay de vosotros! Bueno, es similar. Vamos ahora, ¡ay de vosotros! Es decir, lo que está diciendo Santiago, escuchen lo que voy a decir. Era una frase que tendría a llamar la atención de los oyentes. Escúchenme lo que les voy a decir porque es algo importante. Es algo que tienen que corregir, es algo que tienen que dejar. Hay de vosotros si ustedes siguen con este tipo de conducta, de forma de vivir, con esta actitud de vida. Entonces él va a llamar la atención y le dice, vamos ahora, dice, los que decís. Y fíjense que Santiago está escuchando cosas. Le va a hablar a aquellos que están diciendo, continuamente le está escuchando, que hay gente que dice, si Dios quiere, está escuchando una forma de hablar, que él se da cuenta que esa forma de hablar no condice con la actitud de su corazón. Ellos dicen una cosa, pero viven de otra manera. Y ese es el punto de Santiago y es lo que Santiago quiere corregir. Entonces, fíjense que lo que escuchaba Santiago en esa época es lo mismo que escuchamos nosotros hoy. Hoy en día seguimos escuchando las mismas frases todos los días. Es más, hay personas que lo dicen a cada rato. Cada frase que dice le agrega, y si Dios quiere. Y algunos ya lo usan como una costumbre. Otros quizás entre los cristianos dicen esa frase para quizás aparentar espiritualidad o madurez, o que la gente vea que uno lo tiene en cuenta a Dios. Pero el tema no es lo que yo digo, es lo que yo hago. El tema es si esa frase que yo digo con mis labios después se ve reflejado en mis actitudes diarias. Entonces, fíjense que Santiago usa un tono brusco, severo, de desaprobación, de condenación. ¿Y a quién va dirigido? ¿A quién iba dirigido estas palabras de Santiago? Bueno, quizás Santiago tenía en mente a personas de negocios en esa época, típicos hombres de negocio que tenían todo planificado, que habían planificado de la A hasta la Z, y
Y son hombres que quizás, y mujeres que podríamos tener hoy, pero hay una realidad, que esta forma de conducirse ya no es solamente entre los hombres de negocio, sino que toda persona, tenga negocio o no tenga negocio, nos estamos muchas veces manejando de esta manera. Decimos, si Dios quiere, pero por otro lado tenemos ya planes hechos, planes armados, donde creemos que con certeza se van a cumplir, pero que en esos planes no hemos incluido a Dios. Entonces no pasa por tener negocio o no tener negocio, pasa algo es general en el corazón del hombre, de la mujer, de creer que podemos planificar, podemos armar nuestras vidas sin tener en cuenta a Dios. Algunos le llaman a esto ser positivo, otros le llaman ser optimista, es decir, estar realmente considerando que el futuro se va a producir sí o sí. Entonces hablamos de entusiasmo, de optimismo, de ser positivo, de creerle a Dios, de creer en sí mismo. Pero Santiago le llama a esta actitud arrogancia. Ser arrogante, ser orgulloso. Creer que puedo planificar mi vida sin tener en cuenta a Dios. Entonces, estas personas, Santiago nos va a mostrar que hacen dos cosas insensatas. Tienen dos actitudes insensatas. Una la tenemos en el versículo 13 y otra la tenemos en el versículo 14. En primer lugar, la primera actitud insensata de estos hombres es que planifican sin tener en cuenta a Dios. Dice el texto, vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Fíjense que estas personas tienen 5 cosas planificadas. Ellos habían planificado 5 cosas, pero perfectamente. Fíjense que habían planificado en primer lugar el tiempo, hoy y mañana, dice. Habían planificado el lugar, porque dice, iremos a tal ciudad, ya sabían a la ciudad que iban a ir. Habían planificado la duración de su estadía, porque dice, estaremos allá un año. Habían planificado en cuarto lugar también la actividad, dice, traficaremos, y ahí la versión Reina Valera no es muy actualizada, porque nosotros traficar lo relacionamos con narcotraficante, con traficar, con vender droga, pero la palabra traficar es hacer negocios, comercializar. No se asusten, no es que estaban vendiendo droga ahí los hermanos, sino que ahí la palabra mejor traducida sería hacer negocio. Entonces, ellos ya tenían pensado la actividad, ellos ya pensaban ir a hacer negocios, a comercializar. Y en quinto lugar, ya habían planificado hasta el resultado. Ya tenían en la mente el resultado anticipado de su negocio, porque dice, ganaremos. Ellos ya habían planificado el éxito, ya habían planificado que iban a ganar dinero con lo que hacían. Tenían todo planificado. Entonces, cuando leemos ese versículo, estamos ante una planificación perfecta. Es decir, así tendríamos que planificar nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que está completamente ausente en esta planificación? Lo que está completamente ausente en esta planificación es Dios. No hay una sola referencia a Dios. No hay una sola referencia divina a lo que Dios quiere. Eran personas que con su actitud estaban reflejando un desinterés por lo que Dios quería para sus vidas. A ellos no les interesaba lo que Dios pensara de sus planes y sus cosas. Si Dios tenía algo que decir, a ellos no les interesaba. Ellos planificaron, actuaron como si Dios no existiera. Y hermano, no estamos hablando de personas sin conversa. Santiago le está hablando a creyentes. Estaban planificando sus vidas diciendo que creían en Dios, pero con los hechos, ellos planificaban sus vidas sin tener en cuenta a Dios. Entonces,
Con sus labios decían si el Señor quiere, pero con los hechos lo negaban. Y es muy parecido a lo que dice Tito 1:16, cuando dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Estos hombres parecería que han planificado todos sus negocios como si fueran omnipotentes, omniscientes, invulnerables a las vicisitudes de la vida. Parecería que nada les va a pasar, que nadie los puede tocar, que no hay nada que los puede frenar. Es una actitud, por eso Santiago dice, una actitud arrogante. Es más, esta actitud que estos hombres tenían, la Biblia le llama necio. Miren el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Saben, mis queridos, que desafortunadamente muchos de nosotros, muchos cristianos hoy, tenemos esta misma actitud insensata. Esta actitud de hacer planes, de tomar decisiones, sin consultar a Dios, sin buscar a Dios antes de actuar. Y en decisiones tan importantes como mi carrera, mi trabajo, mi novia, mi novio, mi matrimonio, mi ministerio, mis hijos, mi familia. En decisiones tan importantes como esa no buscamos a Dios, no le preguntamos a Dios qué es lo que Dios quiere para mi vida. Yo busco un trabajo y lo único que me interesa es cuánto gano. Pero no le pregunto a Dios si Dios quiere que yo tenga ese trabajo o haga ese trabajo. Lo importante es tener una novia, no si la novia que tengo, el novio, es la que Dios quiere para mi vida. O un futuro matrimonio. O si la carrera que voy a estudiar es porque todos lo hacen, o porque es la más fácil, es la más corta, o es la que más plata me va a dar, pero ¿es la carrera que Dios quiere que vos hagas? Entonces, muchos lamentablemente, muchos cristianos experimentan profundos fracasos en su vida por no haber consultado a Dios antes de actuar. La explicación a personas, a muchos cristianos que viven vidas frustradas, vidas tristes, llenas de dolor, la explicación a eso son vidas que no han dejado que Dios forme parte de sus decisiones. Que no formaron parte y que quizás hoy no están formando parte de las decisiones de mi vida. Esto no es broma. Esto no es decir si Dios quiere. Es una actitud de dejar a Dios de lado cuando creemos que Cristo es nuestro Señor. Entonces, yo estaba pensando que muchas veces nosotros vivimos en un cristianismo o vivimos como cristianos, pero vivimos un ateísmo práctico. Pues si yo no soy ateo porque creo en Dios, creo en la voluntad de Dios, creo en la voluntad de Dios para mi vida, pero a la hora de decidir yo hago la mía. Y es un ateísmo práctico, es ser ateo en la práctica. Con mi boca digo una cosa, con mi boca digo si Dios quiere, pero en la vida diaria las decisiones las tomo yo a mi manera. Entonces, Santiago está condenando esta actitud, este ateísmo práctico de la gente, de los hermanos, de los cristianos. Cristianos que se llenaban la boca diciendo si Dios quiere, pero después planeaban su vida a su manera. Y algo que yo creo que influyó mucho en esto, que está influyendo mucho en esto y que le está haciendo mucho daño al cristianismo, es esto de separar nuestra vida entre lo secular y lo espiritual. Nosotros creemos que hay cosas que son espirituales y que hay cosas son seculares. Y nosotros dentro de lo espiritual, ahí englobamos leer la Biblia, orar, ayunar, congregarme, servir al Señor. Eso es espiritual. Ahora, mi carrera, mi novia, mi novio, mi esposa, mi esposo, mi matrimonio, la crianza de mis hijos,
mis vacaciones, las decisiones diarias, lo que hago con mi dinero, eso es secular. Y en eso Dios no tiene por qué meterse. Dios no tiene nada que ver en eso. A Dios no lo consulto por eso, porque lo parte de Dios es lo espiritual. Lo secular me encargo yo. Y Dios en esa parte no participa, no lo hacemos parte, porque creemos que Dios ahí no está. Y hermanos, la Biblia dice que toda nuestra vida es espiritual. Toda nuestra vida es una consagración a Dios desde que me levanto hasta que me acuesto. No podemos diferenciar entre leer la Biblia e ir a trabajar. Las dos cosas tengo que consagrar a Dios. Entonces, lo que Santiago nos está diciendo, que urgentemente tenemos que eliminar esta actitud de nuestro corazón, porque no corresponde a un hijo de Dios. Gracias, Chula. Si nosotros seguimos manteniendo esta actitud de vida, nos estamos transformando en ateos prácticos. Y es como decía Jesús a los fariseos: de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, en primer lugar, lo primero insensato que estaban haciendo estos hombres era planificar sus vidas sin tener en cuenta a Dios. Eso los había llevado a un ateísmo práctico. Y esto es una insensatez de la cual tenemos que salir. Por eso Santiago dice: vuelvan a la sensatez. Es decir, no pueden estar planificando. Si ustedes son cristianos, si ustedes dicen ser hijos de Dios, si ustedes dicen que Jesucristo es su Señor, no puede ser que ustedes planifiquen sus vidas sin tener en cuenta al Señor que los salvó. Vuelvan a la sensatez. Planificar sin tener en cuenta a Dios es insensatez, es necedad. Dice: el necio en su corazón no hay Dios. Pero en segundo lugar, la segunda insensatez de estos hombres era que planificaban sin tener en cuenta la brevedad de la vida. Leemos en el versículo 14, dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, otras versiones dicen vapor, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago dice: la insensatez de planificar mi vida sin tener en cuenta a Dios está unida a esta verdad de que nosotros no sabemos lo que será el día de mañana. Entonces, lo que le está diciendo a estas personas, dice, ¿cómo es posible que ustedes planifiquen sus vidas sin tener en cuenta a Dios, sabiendo o no sabiendo lo que les va a deparar el día de mañana? Entonces, dice, no lo entiendo, dice Santiago, no entiendo cómo ustedes pueden planificar sus vidas cuando ni siquiera saben lo que les va a pasar el día de mañana. Entonces, Santiago dice, es un error planificar como si mañana fuera una certeza. Es un error planificar para mañana pensando que lo que yo voy a planificar para mañana se va a dar sí o sí. Santiago le está diciendo, la vida no es algo simple. La vida no es totalmente controlable. La vida no es, o podríamos decir, la vida es una compleja combinación de sucesos, de eventos, de personas, de circunstancias, de decisiones, en las cuales nosotros no tenemos ningún control. Por eso es que el futuro es incierto, por eso es que la vida es incontrolable, por eso es que no sabemos lo que va a pasar mañana, porque solamente Dios sabe lo que va a pasar mañana. Solamente Dios en su soberanía sabe lo que va a ocurrir. Y Él tiene todo entretejido en nuestras vidas. Y Él sabe lo que va a pasar, pero nosotros no. Ahora, esto de ninguna manera significa
que no tengo que planificar mi vida, o que no tengo que hacer planes, o que está mal planificar. Al contrario, la Biblia habla de planificar como algo sabio, como algo valioso, como algo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema siempre es planificar sin tener en cuenta a Dios. Ese es el problema. Cuando yo le estoy diciendo todo esto, va a decir, no, bueno, yo no planifico más. No es que no tenés que planificar. Tenés que planificar, pero preguntándole a Dios qué es lo que realmente quiere que vos hagas con tu vida. Por ejemplo, miren Proverbios 21:5. Es un texto que habla de la necesidad o cómo Dios valora la planificación. Dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Esa frase, los pensamientos, podríamos traducir los planes, los proyectos del diligente, los llevan a la abundancia. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no condena la planificación, al contrario, es sabio hacer planes. No hay nada de malo hacer planes, el problema surge cuando hacemos planes sin Dios, y eso es lo que está condenando Santiago. Y él le agrega a esto el hecho de que ustedes no saben lo que va a pasar mañana, por eso que necesitan incluir a Dios en sus planes. Miren lo que dice el Proverbios 27:1. Dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Dice, no te jactes del día de mañana. ¿Por qué? Porque no sabes. Hermanos, no sabemos lo que vendrá mañana. El futuro es incierto. El futuro es tan incierto como, ¿saben qué? Como el hoy. El hoy mismo es incierto. Y no sé cómo habrán vivido este día ustedes, pero quizás cosas que planificaron a la mañana, quizás a la tarde no ocurrieron. O cosas que han planificado de hoy para mañana, ustedes todavía no saben si van a ocurrir o no, como la han planificado. Es más, todavía el día no terminó. Y no sabemos si nosotros vamos a llegar a recostar nuestra cabeza en la cama y dormir en esta noche. Es más, no sabemos si mañana nos vamos a levantar, si nos vamos a despertar. Y si Dios ponga fin a nuestra vida en este día, en esta noche, no lo sabemos. Entonces, nadie tiene garantizado el mañana. Nadie, como dice, nadie tiene la vida comprada. Es Dios, el Dios soberano que controla cada evento, cada circunstancia, Él la acomoda en su soberanía. Y por eso la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Podríamos decir, hermanos, que todos nuestros planes son tentativos. Todo lo que vos hagas es tentativo. ¿Por qué? Y porque lo planeamos, pero no sabemos si se va a producir. Entonces, nunca vamos a saber con certeza si lo que hoy planificamos va a suceder mañana. Por eso, le dice Santiago, es una insensatez que vos puedas planificar sin tener en cuenta a Dios, sabiendo que vos lo necesitas a Dios en tu equipo, en tus decisiones, porque Él sí sabe lo que va a pasar mañana. Entonces es una ridiculez, es una insensatez que vos dejes de lado a Dios cuando no sabés lo que te va a pasar mañana. Miren Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Ahí tenemos el mismo principio. El hombre puede planear, puede planificar lo que será el día de mañana, pero es Jehová el que endereza los planes, es Jehová el que determina los eventos. A Él le pertenece nuestro tiempo, a Él le pertenece nuestra vida. Él tiene el control de todo. Por eso que Santiago, para reafirmar esta verdad,
para que ellos puedan entender realmente que la vida es temporal, es breve, es pasajera, es efímera. Le va a poner una ilustración y le pone la ilustración para mostrar que lo temporal que es la vida de la neblina, dice allí, dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina o vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nosotros conocemos la neblina de aquí, que bueno, dura un tiempo, pero cuando sale el sol se va. Esta palabra también que otros traducen vapor, se usaba para ese vapor que se desprende cuando del agua hirviendo, o ese vapor que muchas veces, o lo que es nuestra respiración. ¿Vieron esos días de invierno, de frío, cuando uno respira y uno ve el vapor que sale y se va y desaparece? Y Santiago dice, así es nuestra vida, así de temporal, así de transitoria. Es una neblina, es un vapor, es un humo, que ahora está y al ratito no está. Dice, por eso que es insensato planificar la vida sin Dios. Y hermano, tenemos que reconocer lo finito y lo chiquito que somos. Un accidente, una enfermedad, un diagnóstico, un coágulo de sangre en la cabeza, una ACV, nos deja fuera de carrera. Un solo coagulito que recorra nuestro cuerpo y llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, puede hacer desastres. Y es una cuestión de segundos, de minutos. Personas que estaban bien y de golpe caen muertas o quizás quedan arruinadas para toda la vida. Es un ratito. Y nosotros jugamos a creer que tenemos muchos días por delante, a que vamos a llegar a los 100 años, a los 80 años, ojalá. Y no quiere decir que uno no haga planes para el futuro, pero siempre con ese temor de saber que Dios me puede llevar mañana. Y la pregunta es si estoy preparado. Nadie tiene la vida comprada. Por eso, fíjense cómo el salmista consideraba la vida. Fíjense en el Salmo 39:5. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo lo que el hombre vive. Y dice ahí, Selash. Selash, ¿qué es? Silencio. Tenemos que hacer silencio ante esta verdad. El Salmo 102:11 dice, mis días son como sombra que se va y me ha secado como la hierba. Dice, nuestros días son como sombra, como hierba. El Salmo 103:15 dice, como el Padre, 13 al 15, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Entonces, fíjense que Santiago habla de la vida, o habló de la vida como un vapor, como un humo, como una neblina, y el salmista dice que nuestra vida es como hierba, como sombra, como flor, como algo que está ahí por un tiempo y de pronto desaparece y no se ve nunca más. Esa es la brevedad de la vida. Así es nuestra vida. Por eso que, en vista de la brevedad de la vida, el argumento de Santiago es que solo un necio puede hacer planes sin considerar a Dios. Solo un necio puede hacer planes sin incluir a Dios en ellos. Por eso hablamos de abandonar la insensatez. Una persona necia es una persona insensata. Una persona insensata, dice Santiago, es una persona que planifica su vida sin tener en cuenta a Dios y sin tener en cuenta la brevedad de la vida. Dice Santiago, salgamos de la insensatez, volvamos a la sensatez como hijos de Dios. En el Salmo 90:12 dice,
Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es interesante que dice, enséñanos de tal modo a contar nuestras vidas, nuestros días. La Biblia nos está enseñando aquí que la vida no se cuenta por años, se cuenta por días. No dice el salmista, enséñanos de tal modo a contar nuestros años. No, la Biblia dice, no, mirá, la vida se cuenta por día. Enséñame a contar nuestros días. ¿Por qué? Porque yo no sé lo que va a pasar mañana. No sé si mañana voy a estar vivo. Y menos dentro de un año. A nosotros nos gusta contar la vida de año tras año, en los cumpleaños. Y a Dios no le interesa tu cumpleaños. Le interesa el día a día. A Dios le interesa hoy y le va a interesar mañana. Porque Dios te dice que vos tenés que vivir un día a la vez. Porque mañana no sabés lo que te va a pasar. La vida se cuenta por día. Y la idea es aquí, cuando el salmista le dice, enséñame a contar los días, a traer al corazón sabiduría, es poder aprender a vivir la vida, a incluir a Dios en nuestra vida, a realmente confiarle a Él todas nuestras decisiones, permitir que Él sea nuestro guía, nuestro capitán en la vida, realmente poder, en vez de malgastar nuestras vidas en las cosas terrenales, poder invertir nuestras vidas en las cosas celestiales. Entonces, hermanos, Santiago dice, el Señor tiene que ser el capitán de tu vida, debe ser el dueño de tu vida, de tus planes. Es insensato planificar la vida sin Dios. Y quiero terminar en esta noche con una parábola del Señor que contó referidos a este tema en Lucas 12, 16 al 20. Quiero que terminemos brevemente analizando y sacando una conclusión final sobre este tema. Jesús cuenta una parábola y dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Aquí Cristo nos muestra en esta parábola que el problema de este hombre es que es el mismo problema de los hombres de Santiago. Planificó su vida, sus negocios sin Dios. Fíjense que en primer lugar él confió en sus planes, porque él dice, haré, derribaré, edificaré, guardaré, diré. Es una planificación perfecta como los hombres de Santiago 4:13. Pero él confió en sus planes. Él confió también, este hombre estaba confiando en sus recursos. Dice que tenía sus graneros llenos de frutos. Este hombre también confió en que tenía muchos años de vida por delante. Dice, muchos años, dice, tengo por delante. Y no solamente eso, sino que confió que mientras tanto podía disfrutar del presente, porque le dice al alma, repósate, come, bebe, regocíjate. Él confió entonces en sus planes, en sus recursos, en sus muchos años de vida, confió en que podía disfrutar del presente, pero cometió un grave error. ¿Cuál fue el grave error? No incluyó a Dios en sus planes y ni tuvo en cuenta la brevedad de la vida. Él pensaba que tenía muchos años y él estaba por morir a las pocas horas. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo? Necio. Necio. Sos un necio porque confiaste en tus planes, en tus recursos. Creíste que tenía muchos días, creíste que podías vivir el presente, pero me dejaste de lado a mí.
Y él le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. El hombre estaba frente a la muerte y esto nos muestra que, Jesús aquí nos muestra que no solamente que la vida es corta, la vida es breve, sino que cuando morimos, después de la muerte hay vida eterna, hay una vida eterna, hay una eternidad que esa sí no tiene fin. Y en la eternidad la Biblia dice que hay dos lugares, o la condenación, o el cielo o el infierno. ¿Y dónde vamos a ir? Lo determinamos aquí en la tierra. Por eso que este hombre dice, sos un necio, porque te preparaste para aquí en la tierra, para todo lo que es debajo del sol. Él era un hombre exitoso, debajo del sol, aquí en la tierra, en lo terrenal. Él tenía muchos bienes, tenía mucho éxito, había prosperado. Pero allá arriba, cuando él iba a pasar a la eternidad, él allá estaba en bancarrota espiritual. Acá era un tipo de dinero, un tipo lleno de dinero, de éxito, pero más allá del sol o arriba del sol, en la eternidad, él era un fracaso, era una vida en bancarrota espiritual, porque se había preocupado en la vida terrenal, pero no se había preocupado en preparar su momento cuando se iba a encontrar con Dios. Hermanos, quizás nosotros hoy como cristianos nos estamos encontrando de la misma manera. Es muy probable que estemos haciendo planes, que estemos confiando en nuestros planes, que estemos confiando en nuestros proyectos, que estemos confiando en nuestros recursos, porque tenemos dinero quizás, porque tenemos de cómo mantenernos, cómo llevar adelante lo que planeamos. Estamos pensando quizás que tenemos muchos años por delante. Estamos pensando que podemos disfrutar del presente mientras esperamos ese futuro. Pero Dios nos dice en esta noche que vivir de esa manera es ser un necio. Por eso que Santiago, Jesús, nos llama a la sensatez, a volver a la sensatez, a vivir, a planificar, teniendo en cuenta a Dios. Decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres realmente? Si el Señor quiere que sea algo real, no solamente sea unas palabras que salen de nuestros labios, que sea la actitud de nuestro corazón, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? En los negocios, en mi pareja, en mi matrimonio, en los hijos, en mi trabajo. ¿Cuál es tu voluntad? Quiero vivir en tu voluntad. No quiero vivir fuera de tu voluntad. Por eso el título de este mensaje era planificar la vida desde la voluntad de Dios. Porque estamos en su voluntad o estamos fuera de su voluntad. Y quizás en esta noche haya personas que nos están visitando, que están viniendo por primera vez, que se están sintiendo identificados con esta persona y quizás hasta ahora vos hiciste tu vida, planificaste tu vida, confiaste en las cosas que tenía, pero te diste cuenta que nunca lo tuviste en cuenta a Dios, que hasta ahora le diste la espalda a Dios. Y yo quiero decirte en esta noche que hay una eternidad, que si el Señor te dice, necio, esta noche vengo a pedir tu alma, si Dios esta noche decide terminar con tu vida, ¿vos sabés cuál es tu final eterno? ¿Vos sabés cuál es tu destino eterno? ¿Vos estás seguro que vas a ir al cielo o vas a ir al infierno? Y la Biblia dice que la única manera de ir al cielo, de estar con el Señor, es a través del arrepentimiento de mis pecados, de confiar en Jesús como mi único Señor y Salvador. Solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay perdón. Solo Cristo murió en una cruz por tus pecados y por los míos. ¿Para qué? Para que nosotros confiemos en Él. Le confiemos nuestra vida a Él. Y Él promete que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Él como nuestro único Señor y nuestro Salvador, si le entregamos nuestra vida, dice que si pasamos de este mundo al otro, vamos a estar viviendo para siempre con Él. Por eso que en esta noche quiero, para terminar, llamarte a una reflexión, a que cada uno de nosotros pensemos. Si hasta ahora yo he hecho mi vida, he planificado mi vida sin tener en cuenta a Dios, hoy es la noche de volver a la sensatez.
es volver a la sensatez, y volver a la sensatez es a través del arrepentimiento. Quizás como hijo de Dios le tenga que decir: Señor, perdóname, me arrepiento porque hasta ahora he dicho que creo en ti, pero he planificado a mi antojo, a mi manera, y no te he tenido en cuenta para nada en mi vida. Vamos a orar al Señor. Yo te invito a que nos pongamos de pie. Y si hay personas en esta noche que todavía no le han entregado su vida a Cristo, tienen que entender que es urgente esta decisión. Mucha gente dice: no, lo voy a dejar para mañana, para otro día, más adelante. Hay jóvenes quizás que dicen: no, lo de seguir a Cristo es para cuando sea viejo. Pero la realidad es que Dios te puede llevar en esta noche. Hoy puede ser tu última noche, puede ser el último mensaje que tú escuches. Y por eso Dios te hace un llamado urgente al arrepentimiento, a volver a Dios, a buscar a Dios. Dios te dice: basta ya de tanto tiempo que me diste la espalda. Ya demasiado le has dado la espalda a Dios. Hoy es el día de volver a Dios, de volver a buscarle, de volver a entregar nuestras vidas a Él. Hoy Dios te está llamando al arrepentimiento, porque la vida es breve. Porque si esta noche en tu lecho ahí, en tu cama, Dios te pide y te dice: necio, esta noche vengo a buscar tu alma, ¿qué le vas a responder? Pero esta noche, si vos le entregás tu vida a Cristo, si esta noche le decís: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, y le decís que dejás de darle la espalda a Dios para vivir para Él, la Biblia dice que Él viene a tu corazón, te limpia, te perdona, y su Espíritu viene a vivir dentro de ti. Y también tenés vida eterna. Y aquellos que ya son cristianos, la pregunta es si estás viviendo un ateísmo práctico. ¿Estoy viviendo un ateísmo práctico? ¿Estoy viviendo de acuerdo a lo que digo? ¿Es verdad eso de que si Dios quiere? Ese si Dios quiere refleja realmente la misma actitud en mi corazón. ¿Mi honra a Dios es solamente de labios? ¿O hay una vida que respalda lo que digo? Señor, venimos a tu presencia, estamos en tu presencia en esta noche. Bendice tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda obrar, Señor, en aquellas personas que quizás aún no te conocen. En esta noche puedan sentir ese llamado eterno tuyo, ese llamado urgente al arrepentimiento, a confesar sus pecados, a pedirte perdón, para que puedan pasar de muerte a vida. Pero también, Señor, que cada cristiano esta noche pueda sentir ese llamado tuyo a salir de la insensatez, a volver a la sensatez, de incluirte a ti en cada decisión de la vida, en cada planificación, en cada plan. Que cuando digamos si el Señor quiere, sea realmente una realidad en nuestro corazón, en nuestra vida. Señor, dejo en tus manos tu palabra en esta noche. Y también vamos a recordarte, vamos a recordar que un día tú moriste en una cruz, resucitaste, que estás vivo para ser Señor de nuestras vidas, de nuestros planes, de nuestros proyectos. Tú quieres ser el Señor de todo. Gracias, Señor. Te dejamos todas las cosas en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.